Y le aprecio al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que me haya aceptado esta llamada. Ildefonso, tú la veías venir, ¿no? Así es, Joaquín, como lo comentamos varias veces en tu programa, esta investigación que hicieron basada sobre un aparente tema de seguridad nacional utilizando la famosa 232, pues claramente fue una resolución que desde su origen está mal fundamentada y es una muy mala señal. La suspensión a la cual estuvimos participando con 6 países, incluyendo la Unión Europea, tuvo diferentes momentos de vencimiento hasta llegar a este punto donde la resolución pues, lamentablemente es el incluirnos en el proceso de aranceles y sobre todo pues el mal mensaje, ¿no? Somos aliados de América del Norte y la base de esta seguridad nacional pues la verdad es que no tiene ningún sentido. En ese sentido estuvimos analizando los diferentes escenarios y por eso estábamos listos, dependiendo la decisión es la respuesta, y ya tomamos claramente la definición después de haber estudiado los diferentes productos que son impactados, poder responder proporcionalmente al nivel de afectación en el comercio. Es que es importante destacar que esto pues, no representa más del 1.7% del comercio total en América del Norte, pero que claramente tiene que ser emparejado para mandar un mensaje claro y contundente de ahora, que pues, por ahí no es el entendimiento. Dime una cosa, Ildefonso Guajardo, a ver si te puedes acercar un poquito más a la bocina. Lo tenían listo que de inmediato sacaste la lista, ¿no? De los productos a los que México va a imponer aranceles provenientes de Estados Unidos. Así es, Joaquín, porque es bien importante analizar que estos productos tampoco caigan en un balazo en el propio pie. Tienes que ver el impacto en la cadena de valor, tienes que ver el impacto en la canasta alimentaria y por lo tanto esta decisión tiene que ser muy cuidadosa. O sea, no hay manera de que en este tipo de acciones no haya afectación, pero lo que quieres hacer es minimizar la que te haces en tu propio sistema. De tal manera que definimos 3 productos fundamentales de exportación de acero de Estados Unidos a México: lámina enrollada en frío, lámina enrollada en caliente y aceros galvanizados, pero al mismo tiempo asegurarnos que hay fuentes alternativas en otros mercados del mundo para que no haya un impacto sobre la industria que utiliza estos insumos. Y también para poder emparejar el nivel de afectación, pues incluyen algunos productos de otros sectores para completar este esquema de respuesta proporcional a la afectación. Dime, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, ¿se tiene ya, no lo sé, calculado el monto del daño que representa para México este arancel, estos 2 aranceles a acero y aluminio? Mira, el cálculo aproximadamente estaría afectando 4.000 millones de dólares de comercio en esos productos. Y si tú analizas términos de lo que la respuesta que se implica, pues es, como te comentaba, aproximadamente por debajo del 2% del comercio de Estados Unidos-México. Entonces, más que te representar una parte altísima, sí es un sector estratégico, como comentaba hace un momento en tu conversación con José Antonio Mil, que efectivamente impacta una cadena muy integrada, donde muchas de las empresas representadas en México también tienen sede en Estados Unidos, que tienen básicamente comercio que agrega valor en la industria del acero. Entonces sí es un muy mal mensaje desde el punto de vista de competitividad en América del Norte. Y a ver, yo estaba leyendo apenas anoche en El País que de aprobarse este arancel le impactaría a Alemania en 2.500 millones de dólares y habla de la industria automotriz, y a México en unos 5.000 millones. ¿Sería correcto este dato? No, el de México, claro. Mira, nosotros tenemos básicamente un comercio donde aproximadamente les estamos comprando a ellos 4.000 millones de dólares en acero. Tenemos un déficit comercial en aceros por 2.400 millones de dólares. Y como tú lo sabes, en aluminios, claramente la mayor parte del aluminio lo compramos en Estados Unidos. Sin duda hay una afectación, no llega a uno de los 5.000 millones de dólares, pero sí tiene un impacto, como te lo comentaba. Sí. Eso no quiere decir que vamos a dejar claramente la industria automotriz en un abasto encarecido. O sea, lo que automáticamente tenemos que hacer es que la industria tenga fuentes de abasto alternativas
y que tenga consideraciones para que no haya un impacto en la eficiencia y en la competitividad de la industria automotriz. Ahora, dices que México va a grabar esos productos y no va a grabar más para no darnos un tiro en el pie. ¿Se lo dio Trump? Yo creo que lo que sin duda se hizo es que efectivamente puede afectar la cantidad del sector. Cuando tú, A ver, ¿cómo me dice? Repíteme, por favor. Es que no te oigo bien el te de decía, Joaquín, que cuando tú eres parasitario... Permíteme un momento, déjame poner un corte y voy a buscar una mejor línea, ¿sí? Porque esto es muy importante. Regreso con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Bueno, pues recupero la entrevista con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Ildefonso te preguntaba, ¿Trump se dio también un tiro en el pie? Sin duda, cuando tú tomas una acción que está afectando un sector estratégico en tu economía y en esos productos eres superavitario en acero por 2.400 millones de dólares, pues claramente te estás perjudicando porque estás afectando un mercado donde estás muy integrado, donde forma parte fundamental de tu industria automotriz, aeronáutica y de seres domésticos, y en donde claramente vas a transmitir ineficiencias al proceso. Sí se dio un balazo en el pie. Dime una cosa, veo que, bueno, tú ya lo viste también, que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que ya no hay fecha precisa para el fin de las negociaciones del TLC, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se han prolongado más de lo previsto, por lo que también quedarán sujetos, o sea, Canadá y México, a los aranceles. Este fue su argumento. Bueno, la verdad es que es bien importante establecer que desde el principio de esta negociación, para nosotros el objetivo es lograr un acuerdo que tenga sentido para México, y para los países que están negociando con nosotros procurarán su propio interés. Lo que no podemos hacer es sujetar esta negociación a implicaciones o amenazas en otros sectores. Y en ese sentido, pues, tenemos que ser claramente precisos. Si tenemos una acción en materia comercial, debemos de responder proporcionalmente a esa acción fundamentada con los elementos que los acuerdos nos dan. Esta acción la estamos fundamentando en el derecho que NAFTA nos da, que es una arancel global. Los países de América del Norte deberían de haber sido excluidos bajo el principio de nuestro acuerdo. Y sobre esa base estamos contestando proporcionalmente a la acción. Vi que se informó que el presidente Peña Nieto habló con el primer ministro Trudeau de Canadá. Así es. Así es una llamada. Sí. Perdón, Dime. Te decía que esa llamada claramente se estableció a partir de que ambos fueron notificados de la acción, donde no seríamos parte de la exclusión en materia arancelaria, y únicamente intercambiaron información sobre las acciones que sus respectivos gobiernos están tomando en este sentido. Y bueno, pues es una acción que seguramente la vas a ver replicada tanto por parte de la Unión Europea como por parte de Canadá y por parte de México. Dime, es el inicio de la guerra comercial, Ildefonso. Mira, Joaquín, mientras tu respuesta sea proporcional y sea sujeta a la base del derecho comercial internacional, no debería ser el inicio de ningún tipo de guerra, sino simplemente empatas un tablero y estás dispuesto al diálogo y a la negociación. Por eso, pero estamos en una guerra comercial en donde unilateralmente se establece... Una guerra comercial es cuando hay un escalamiento del conflicto. En este caso es simplemente una respuesta a una primera acción. Pero en el caso de la Unión Europea, ¿que se va a ir con todo? La Unión Europea mencionó 2-3 bienes muy simbólicos en la exportación de la cadena de valor estadounidense, pero también su respuesta estará fundamentada en los principios de la OMC, ya que ellos no tienen un acuerdo comercial con los Estados Unidos como el NAFTA. Mira, hace un momento le hablaba con José Antonio Meade y le comentaba que este es un elemento más en esta, no le quiero hablar todavía tormenta perfecta, pero apunta hacia eso. Estamos en una turbulencia en donde se suma la incertidumbre aquí interna por el tema de la negociación del TLC, por el tema del proceso electoral, y en lo global por los precios del petróleo, las decisiones que vaya a tomar la Fed, en fin, y ahora estas aranceles unilaterales. Sin duda, Joaquín, para el mundo son tiempos difíciles. Acabo de ser testigo de una reunión pues sin precedentes en la historia de la OECD aquí en su sede en París, en donde tuvimos una reunión para poder fortalecer el sistema multilateral de comercio, y es clarísimo que para nadie en el mundo estos son tiempos convencionales, y tiempos convencionales requieren respuestas precisas
y fijación de rumbo entre los países que estamos colaborando para sostener una relación multilateral basada en derechos fundamentales y en donde esto no se decida por tamaño o presión de los países, sino simplemente por la justicia fundamental que debe existir en esta relación. O sea, ahí ya estaban al tanto en la OCDE, en la reunión. Así es, porque aquí coincidimos tanto el secretario de Comercio norteamericano como el representante comercial que llegó el día de hoy con la representación canadiense, que en este caso corresponde a François-Philippe Champagne, y de Cecilia Malmström, de la comisionada de la Unión Europea. Entonces, aquí estuvimos todos justamente en el momento preciso donde se dio esta determinación lamentable y en donde cada uno de los países estamos poniendo el posicionamiento y la reacción a tal decisión. O sea, Wilbur Ross estaba también en la reunión de la OCDE. De hecho, él arrancó la representación norteamericana en la reunión de la OCDE el miércoles de esta semana. El día de ayer tuve una reunión con él precisamente para darle los argumentos de por qué esta decisión debería ser totalmente distinta. Y el día de hoy llegó, no en sustitución, sino llegó el representante comercial, que también tiene obviamente un asiento en este consejo, y tuve la oportunidad de exactamente exponerle que consideraba un grave error que tomaran esta determinación. Esta decisión se confirmó una hora después de haber iniciado la sesión plenaria aquí en la OSD, y bueno, pues tuvimos que inmediatamente todos abocarnos a preparar las respuestas que teníamos preparadas dado el escenario que enfrentábamos. O sea que tú ayer hablaste con el secretario de Comercio de Estados Unidos en París. Así es, Joaquín. Tuve una conversación de más de media hora. Él todavía estaba le di varios elementos de por qué era importante entender que México había tomado acciones muy claras sobre el exceso de capacidad, que es el problema de fondo, y como lo dijo Bradley, el presidente del Comité de Medios y Árbitros del Congreso norteamericano, están apuntando al enemigo equivocado. En exceso de capacidad, los problemas no están ni en Europa, ni en México, ni en Canadá. El exceso de capacidad se originó en Asia y la respuesta es como resolver un problema apuntando para otra parte, ¿no? Ahora dime, ayer ya te adelantó ayer el Wilbur Ross que hoy anunciarían este anuncio. No, ayer todavía no lo confirmaba. De hecho, estuvimos dialogando sobre diferentes opciones y él no lo confirmó. Quien confirmó esta determinación fue el negociador comercial en su arribo esta mañana tarde, porque se retrasó su avión a la sesión plenaria. Y fue ahí claramente donde ya estaba clarísimo dónde iba a venir la determinación. Que ya lo había anunciado Ross, ¿no? Simultáneamente, o sea, yo me enteré una hora antes de que hicieran el anuncio público. ¿Tú te enteraste antes? Una hora antes. ¿A través de Ross? Básicamente, me enteré en el momento que esta mañana vi a Bob Lighthizer, quien llegó esta mañana a participar en la reunión ministerial. Fue ahí cuando ya hubo la confirmación, que fue una hora antes que Ross diera su entrevista. Y dime por último, ¿esto va a afectar obviamente los términos de la negociación del TLC o me vas a decir que no? Mira, Joaquín, sin duda mete un ingrediente muy fuerte en el proceso, pero el diálogo y la negociación tienen que seguir, Joaquín. O sea, esa parte, precisamente por eso la acción y la contraacción deben ser proporcionales a la afectación y seguir abiertos al diálogo para encontrar soluciones. Pero sin duda esto afecta de algún modo, Ildefonso, no es lo mismo ir a sentarte a la mesa sin aranceles que con aranceles. Mira, pero también sería un grave error que nosotros actuáramos en la estrategia de negociación influidos o con temor por los aranceles establecidos. Creo que debemos delimitar el campo de batalla claramente establecido y dónde está la respuesta apropiada y proporcional, y tenemos que dejar claramente establecida nuestra obligación de seguir buscando soluciones a una modernización y renovación del tratado. Hablamos el otro día del 40% de posibilidades, hoy se mueve ese porcentaje, ¿no? De aquí a la elección se ve muy difícil, sin duda. De aquí a la elección se ve muy difícil llegar a un acuerdo del TLC. Pues falta para la elección prácticamente 30 días. 40 días. 30 días para la elección, y en ese sentido, siendo realistas, llegar a un acuerdo en 30 días parece cuesta menos. Yo lo veo imposible. ¿Y tú, secretario de Economía?
lo veo muy difícil. Bien. Ildefonso, gracias por contestarme esta noche allí en París. Gracias, Joaquín, por la oportunidad. Y aquí nos vemos a tu vuelta, ¿eh? Gracias por la invitación. Que estés muy bien, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía desde París.